Bienvenidos nuevamente a esta serie de tutoriales para la materia de AutoCAD, para la materia de dibujo electromecánico, en este caso para el programa AutoCAD, y estamos trabajando actualmente con lo que es dibujos en 3D en el software AutoCAD. Anteriormente, habíamos visto algunos comandos básicos para lo que es el trabajo con piezas. En este caso vamos a ver en este video tutorial los pasos para hacer este tipo de piezas que lleva mucho más operaciones que conforman lo que es esta pieza de una válvula, de una bomba de lóbulos, y vamos a observar precisamente con la intención de qué tan difícil o tardado, sobre todo tardado, puede ser dibujar en AutoCAD una pieza en 3D comparado con algunos otros software que vamos a estar viendo en la materia, como en este caso Autodesk Inventor y SolidWorks, que son programas meramente especializados para el trabajo en 3D. Bien, iniciamos entonces con la primera parte, que es analizar los planos, interpretar los planos que me van a permitir realizar la pieza. Tenemos diferentes vistas. En este caso tengo una vista frontal, una vista posterior, una vista lateral con corte y otra vista con un corte. El corte, pues aquí lo tenemos, lo representan estas líneas punteadas, que en este caso la sección DD, que la tenemos aquí en la parte inferior, que es esta parte DD. Y aquí tenemos, pues en este caso, algunas otras cotas que nos van a permitir comprender cómo está constituida esta pieza. Tenemos otro corte, en este caso que es la sección BB, que la tenemos aquí, y es esta vista lateral. Con estas vistas principales, pues podemos dar a conocer cuál es en este caso la construcción o la reelaboración de este perfil. Bien, si observamos, pues este es el cuerpo principal de la pieza. Entonces inicio con este punto. Nos está diciendo que la distancia entre los centros debe ser de 70 y en este caso la parte exterior debe estar construida por un círculo de diámetro 120. Bien, entonces iniciamos nuevamente en mi plantilla Acadizo y voy a iniciar en el centro. Para dejar exactamente centrado, pues voy a trazar esta línea, que en este caso yo lo voy a considerar como mi centro. Por lo tanto necesito trazar una línea de 35 hacia la parte superior y otra de 35 hacia la parte inferior para ubicar los centros de estos círculos. Entonces, iniciamos con una línea que empiece en el origen, 0,0. Y bueno, activamos el modo orto y le decimos que hacia la parte superior va a medir 35. Luego, nuevamente tomando esa referencia, 35 hacia la parte inferior. Bien, ahí entonces vamos a trazar círculos de radio 60 para que su diámetro sea 120. En esos dos puntos, ahí lo tenemos. Bien, una vez ya visualizado, pues elimino lo que fueron mis líneas de referencia y recorto para dejar la forma de la pieza principal, que sería esta parte. Luego, para extruirla, pues la voy a hacer una sola región. Selecciono ambas identidades y le doy clic derecho y tenemos ahí una región creada. Cambio mi vista a una órbita libre, la giro y la voy a extruir. ¿Cuánto la voy a extruir? Bueno, aquí en esta vista lateral tengo que la extrusión de esta parte hasta este punto debe tener 40 y luego la tapa debe tener un espesor de 5. Entonces primeramente lo voy a extruir una altura de 40. Ahí lo tenemos. Cambio la vista de alámbrica realista para observar el primer producto creado. Bien. Ahora nuevamente me regreso a la vista alámbrica y lo que voy a hacer es crear
estas partes que representan la conexión y que serían la entrada y la salida de mi bomba, es decir, estas secciones tubulares con las bridas. ¿Y cómo las voy a hacer? Las voy a hacer mediante revolución. Y para ello pues necesito crear las referencias. Si observamos, si yo trazo una línea, voy a buscar el centro de esta parte y el centro de esta parte. Ahí la tenemos. ¿Para qué? Bueno, si lo observamos, yo necesito que esos tubos estén exactamente centrados. Por lo tanto, necesito esa referencia. Una vez teniendo esa referencia, cambio mi vista a superior y ya tengo la línea. Y ahora, a partir de ahí, busco el punto medio y la distancia total de esos tubos son de 210. Quiere decir que del centro nos vamos a desplazar 105 a la derecha y 105 a la izquierda. Bien, una vez que ya las tengo, nuevamente compruebo que ambas me hayan quedado en el punto medio. Aquí las tenemos. Por lo tanto, podemos proseguir a cerrar mi boceto, mi perfil que deseo. Como va a ser por mediante revolución, pues necesito saber qué valor tiene de diámetro este tubo. Y bueno, observando, pues aquí tenemos que el hueco o la parte interna debe tener un diámetro de 30. Aquí lo tenemos, la medida debe ser de 40. Como lo vamos a hacer por revolución, pues tenemos que tener la mitad de ese valor, en este caso son 20 por 210 de largo y cerramos. Bien, ya tenemos el perfil, ahora nuevamente tenemos que hacer la región. Unimos esos puntos, clic derecho y ya se hizo la región. Entonces aquí dijimos vamos a aplicarle una revolución. Selecciono, clic derecho, intro y quiero que gire sobre este mismo eje para que me haga pues un tubo. ¿Cuánto? 360 grados, una vuelta completa. Cambio mi vista realista y ya tengo ahí ese otro sólido creado. Pero pues necesito que sea una sola pieza, entonces voy a unirlas en una sola. Clic derecho y ya tenemos una sola pieza. Bien, el siguiente punto que vamos a realizar es ahora crear la parte de las bridas. Estas bridas deben de tener un diámetro de 60 por 5 de espesor. Nuevamente cambio mi vista a la estructura alámbrica, mi vista superior, y voy a tomar como referencia nuevamente la línea que representa el centro de este círculo con respecto al centro de este círculo. Ahí lo tenemos. Y ahora voy a cambiar nuevamente mi vista a superior. Y quedamos entonces que deben de tener 60 de diámetro. Por lo tanto, entonces, la altura deben de ser 30 de radio por 5 de espesor y regresamos los 30. Y cerramos. Comprobamos que aquí sucedió algo curioso. Si observamos, el perfil lo agarró de manera tangencial en esta parte. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si yo hago la revolución en este punto, no me va a coincidir con este centro. Por lo tanto, entonces descarto este perfil. Bueno, esa es una, descartarlo. Y lo más fácil va a ser mejor trasladarlo. ¿Desde dónde lo voy a trasladar? Pues desde aquí, desplazo, selecciono los elementos, clic derecho, y le digo que me lo voy a llevar de este punto a este punto. Ahí lo tenemos.
Y bueno, el otro vamos a hacer una copia para hacerlo más rápido. Voy a hacer una copia de esas líneas. Clic derecho y nuevamente me lo voy a llevar desde este punto hasta este punto. Elimino esa línea de referencia y hago una región con estas partes creadas. Tengo una región y luego voy a hacer la otra región. Compruebo que queden exactamente, ahí ya las tenemos. Y nuevamente les voy a hacer una revolución. Este perfil, clic derecho, intro, y este va a ser mi eje de revolución, 360 grados. Lo mismo para este otro perfil. Este va a ser mi eje de revolución, 360 grados. Regreso a la vista realista. Y lo único que me falta es que hacerlas que sean un solo elemento. Estas y estas, clic derecho y observamos ya tenemos un solo elemento. Prácticamente ya tenemos la parte principal del cuerpo de esta carcasa. Ahora la parte interna pues lleva lo que es un hueco, que el hueco aquí me dice está formado por dos círculos, una sección de 36 milímetros por 3 y la otra de 30 que pasa de lado a lado. Eso pues lo voy a hacer también con una revolución para agilizar este dibujo. ¿Qué referencias voy a tomar? Necesito el centro de estos círculos para que me queden completamente alineados. Ahí tenemos este centro y este centro. Si cambio mi vista superior, ahí tenemos la línea, está perfecta. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el perfil rectangular para poder hacerla con el comando revolución. Dijimos entonces que la primera parte debe tener 36 de diámetro, es decir, 18. Entonces trazamos una línea de 18 por 3 y luego debemos terminar en 30. Por lo tanto le voy a quitar, para que me queden 15, 3 y me regreso, o me voy, mejor dicho, hasta el otro lado. Si aquí tenemos 210 menos 3, perdón, 200, nos agregamos 3, la distancia total son 210 menos 3, 207 menos otros 3, 204. Entonces vamos a trazar una línea de 204. Ahí la tenemos. Y luego vamos a subir 3. Y luego otros 3. Y finalmente bajamos los 18. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado en este trabajo para que nuestro perfil nos quede en la posición adecuada. Entonces aquí lo tenemos, el perfil que vamos a revolucionar. Y antes de revolucionarlo, pues hay que hacerlo región. Entonces es esta línea, estas líneas, estos pequeños saltos, esta línea de aquí y esta línea de aquí. Clic derecho, ahí lo tenemos. Esto nos debe de generar. Y finalmente hacemos una revolución nuevamente. Este va a ser mi eje de referencia. También 360 grados. Nos vamos a una vista realista y bueno, dice pues no aparece nada. Lo que vamos a hacer aquí para generar el hueco pues es hacerle una diferencia. Es decir, a esta pieza principal, clic derecho, le vamos a extraer
esa pieza. Clic derecho y ahí tenemos. Ya tenemos ese hueco generado. Ahora, si observamos la pieza, pues también debe tener un hueco en la parte interna. Entonces me regreso a mi vista alámbrica, vista superior, y aquí vamos a hacer el otro trazo. Es decir, este círculo que en este caso nos dice que debe tener un desfase o un ancho de 10. Por lo tanto, le estamos quitando 10 de cada lado, son 20 en diámetro. Por lo tanto, vamos a hacer círculos de 50. Entonces nos vamos con la opción círculo. Toco el círculo para que me dé la referencia. Aquí la tenemos. Trazo un círculo de 50. Y repito el proceso también con esta parte. Ahí tenemos la referencia. 50. Y recortamos para darle la forma adecuada. Ya lo tenemos. Hacemos una sola región. Clic derecho. Ok, aquí pasó algo. Ok, aquí lo tenemos. Interesante. Un círculo quedó en la parte inferior y otro círculo quedó en la parte superior. No hay ningún problema. Los vamos a desplazar. Selecciono, clic derecho, busco su centro. Y toco esta parte para que me dé el otro centro. Ahí no lo dio. Y ya lo trasladamos a la parte inferior. Ahora sí podemos hacer esto una sola región. Ahí ya no lo dijo, se creó una sola región. Y en este caso va a ser una instrucción. Clic derecho, intro. ¿Qué altura? Pues la misma que tiene la pieza, 40. Aparentemente, si le cambiamos la vista, no sucedió nada, pero internamente tiene la otra pieza. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Pues le vamos a hacer una diferencia. A esta pieza, clic derecho, le vamos a extraer esta pieza. Clic derecho. Y ya tenemos ahí nuestra parte de la carcasa. Bien, la parte más compleja prácticamente ya la hicimos. ¿Qué es lo que nos resta? Bueno, si observamos, nos falta hacerle esta pequeña tapa que tiene un espesor de 5. Bien, entonces lo que vamos a hacer es trabajar nuevamente con este plano para hacerle esa tapita. Entonces, plano superior, cambio mi vista alámbrica para tener mejor referencia. Voy a girar un poco y toco este círculo. Ahí está el centro. El más grande es de 60. Lo mismo de esta parte. Ahí está el centro, 60. Y recorto para dejar el perfil que necesito. Y lo hacemos una región. Lo tenemos. Clic derecho. Ahí está. Y dijimos que esa región debe tener una altura de 5 milímetros. Ahí está. Cambio a mi vista realista. Ahí tenemos ya la tapa. Si observamos. Y nuevamente pues lo vamos a hacer uno solo. Estos dos, clic derecho. Es uno solo. Ya lo tenemos. Y ahora pues empezamos a trabajarle las demás partes que le hacen falta. En este caso son estos círculos que son orificios donde van las flechas que representan esta parte y que deben de tener un diámetro de 18. Nuevamente cambio la vista alámbrica y como quiero que sean en esta parte superior, pues lo pongo en esta posición. Busco el centro, ahí está, quedamos que es de 18 y igual el otro, ahí está la
parte de arriba, 18. Y lo que vamos a hacer es... Ah, caray, este no lo puse en otro lado. Lo eliminamos. Creo que es este, 18. Giramos para comprobar que estén, ¿sí? Ahí están dentro de la parte que necesito. Y para poder extruirlos, si me quedaron... Ok, aquí observamos algo. Si lo giramos, observamos que uno quedó en la parte de abajo y otro quedó en la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es desplazarlo. Selecciono, clic derecho de este punto y ahí está el otro centro. Lo subimos. Ahora sí. Los extruimos ambos. Clic derecho, intro, hacia la parte interna. La vamos a poner 10 milímetros, nada más para que pasen. Cambiamos a la vista realista para observar el resultado. Ahí los tenemos. Y entonces para hacer los huecos dijimos que vamos a hacer una diferencia. A esta pieza, clic derecho, le vamos a sacar esas dos. ¿Y bien? Observamos que ahí ya tenemos esos agujeros hechos. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta realizar estas partes que son las bases, las cuales aquí nos dice que deben de tener una separación de 85 con respecto al centro y de 95 con respecto a cada una de ellas. Bien, entonces nuevamente cambio a mi vista realista, perdón, a mi estructura alámbrica, y voy a trazar esas líneas de referencia. En este caso voy a tomar como referencia este punto. ¿Cómo sé cuál centro es? Pues el que está más próximo a mí. Y dijimos que de centro a centro voy a trazar esa línea de referencia para poder ubicarme exactamente en esa posición. Como quiero que quede en la parte de arriba, pues así lo voy a poner. Pongo una vista superior. Y quedamos que deben de tener 85 con respecto al centro, es decir, 42.5 hacia arriba. Y del otro lado debemos tener 95 entre centro y centro. Por lo tanto, entre 2 son 47.5. Bien, entonces hacia la izquierda nos vamos a ir 47.5. Y ya tenemos ahí el punto donde vamos a hacer estos dos círculos, que en este caso deben de tener, nos dice M5, representa la parte interna, que es donde va a entrar el tornillo, en este caso de tamaño 5 milímetros, y el otro, la parte externa, debe tener un diámetro de 13. Bien, entonces trazo esos dos círculos, primero el de 13 entre 2 serían 6.5 y el otro de 2.5 para tener 5. Ok. Trazo también una línea porque voy a utilizar el comando simetría para agilizar este proceso. Simetría, quiero una simetría de estos dos con respecto a este eje. Enter. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y bueno, para ir quitándole líneas que no necesitamos, pues estos ejes ya no los necesito. Ni este. Únicamente necesito esta línea para hacer nuevamente otra simetría con respecto a esta.
simetría de estos 4 elementos, clic derecho con respecto a esta línea, enter, y ya lo tenemos. Bien, entonces ya tengo los círculos y me dice que la altura, aquí donde la tenemos, aquí está, con respecto a esta cara debe tener 7 milímetros. Entonces vamos a extruir todos los círculos. Los vamos a extruir, clic derecho, 7 milímetros hacia la parte superior. Si cambiamos la vista, ya los tenemos. Entonces primeramente voy a juntar esta pieza con los más grandes, clic derecho, ahí están ya hechos uno solo, y ahora les voy a extraer los más pequeños. 1, 2, 3, 4, clic derecho y ya le hicimos los agujeros. Bien, ¿qué más nos falta hacerle? Revisamos. Nos falta hacerle los orificios que están en las bridas, que en este caso deben de tener 5 milímetros de diámetro y que deben ser 6. Bien, entonces para hacer esa parte voy a tener que girar mi plano para que la X tome la posición de Z. Entonces voy a girar sobre el eje Y. Nos vamos aquí, eje Y, y le digo que Z agarre esa posición. Si se fijan con el cursor, yo le estoy dando la dirección, entonces me fijo que X tome esa posición, doy clic, cambio a vista alámbrica para poder trabajar sobre esta parte. Voy a tomar como referencia el centro de este círculo y me dice aquí mediante estas cotas que el centro de estos círculos debe estar en un círculo de diámetro 52. Entonces 52 entre 2 son 26. El primero es el que necesito para que quede exactamente y le damos una distancia de 26. Cambiamos la vista a la superior. Ya tengo esta línea de referencia. Yo quiero que sea hacia la parte de arriba, 26. Ahí está. Elimino esta, nada más fue para posicionarme exactamente en la parte frontal. Y allí voy a trazar el círculo de diámetro 5, serían 2.5. Y voy a hacerle una matriz de 5 elementos con respecto a este centro. Perdón, son 6 elementos, son tal cual, únicamente doy enter. Elimino y ya los tenemos ahí. Hay que ver dónde quedaron exactamente. Quedaron por la parte posterior. Entonces los voy a extruir hacia afuera. Clic derecho, enter. Aquí nos está... ok. No nos deja extruir la matriz. Lo que hay que hacer es despedazarla, es decir, separar los componentes. Para eso nos vamos a ir aquí a modificar, descomponer, selecciono la matriz, clic derecho y ya se descompuso en formas individuales. Entonces ahora sí puedo hacer la extrusión. Selecciono todos los círculos, clic derecho, intro y hacia la parte de afuera 5. Bien. Si observamos en nuestra estructura realista, pues
no nos aparece nada de huecos, sin embargo dentro de ahí están, por lo tanto hay que extraérselos, es decir, una diferencia. Entonces selecciono la pieza principal, clic derecho y ahora toco los círculos. Si observamos, este proceso se puede realizar pues en cualquiera de las vistas. Hay veces que es más fácil trabajar en la vista alámbrica, como en este caso, y hay veces que es más fácil en la vista realista. Cuestión de acostumbrarse. Clic derecho, cambiamos a la vista realista y ya tenemos los orificios. Repetimos el mismo proceso del otro lado. Estructura alámbrica. Y vamos a trazar una línea de referencia. Está el centro que dijimos va a tener una altura de 26. Cambio a la vista inferior. Vuelvo a trazar mis círculos. 5. Perdón, serían 2.5. Ahí está. Y luego nuevamente voy a girar. Donde no lo hizo, hay que observar que no quedó ahí donde quedábamos, quedó atrás. Lo voy a eliminar y lo voy a hacer aquí en esta vista. 5. Perdón, 2.5. Ahí está. Y voy a hacer la matriz circular de este con respecto a este punto. Enter. Luego descomponemos la matriz, clic derecho y vamos a extruir. Como en este caso quedaron en la parte frontal, los vamos a extruir hacia la parte interna. Clic derecho, intro, 5 milímetros. Observamos y vamos a hacer la diferencia. De este, clic derecho, está 1, 2, 3, 4. Si observan aquí, pues hay que estarlos buscando, no los vemos. Ahí está, 5. Sin embargo, en la vista alámbrica, pues rápidamente los visualizamos. 6. Clic derecho. Y ahí tenemos ya lo que son esos orificios. Bien, y prácticamente eso es todo lo que necesitamos. Ya tenemos, ok, nos faltan los redondeos y estos orificios en la parte posterior. Bien, entonces nos regresamos a nuestro sistema de coordenadas original y ahora vamos a trabajar en este lado para hacer los círculos. Cambio a estructura alámbrica para que se me facilite. Y en este caso nos dicen que debe tener una distancia de 5. Y deben ser 6. Bien, entonces nos posicionamos en esta vista. Y de aquí nos desplazamos 5. Ahí lo tenemos. Cambio mi vista inferior. Y la distancia total la puedo obtener desde este punto hasta este punto, que son 71. Bien, entonces voy a trazar otra línea de este punto 71. Caray, ¿qué nos pasó aquí? Es desde este centro, bueno, vamos a ponerle 0,0, enter, hasta este punto son 90. Ok, entonces una vez que ya lo tenemos, dijimos de aquí para acá van a ser 90. ¿Qué está pasando? Vamos viendo. Lo está haciendo del otro lado. Bien,
Para no complicarnos, vamos a hacer lo siguiente. Si este círculo tiene 50, pues le hacemos un desfase de 5. 5, enter, selecciono este y la dirección. Lo mismo de este lado. Borro el primero. 50 y hacemos un desfase de 5. Ok, eliminamos el primero y ya está. Ok, ahora vamos a observar dónde quedaron. Quedaron en la parte inferior. Yo necesito que queden en esta parte, entonces los voy a desplazar de aquí y aquí. Clic derecho, busco su centro, ahí está, hasta este centro. Observamos, sí, ahí está justo donde los necesitamos. Y ahora sí, vamos a trazar un cuadrante y de este cuadrante a este punto. Lo mismo en la parte inferior, de este cuadrante a este cuadrante y de esta línea a este punto. Giramos, están en la posición adecuada, ¿sí? Igual los otros. Aquí ocurrió algo curioso, pero lo importante es que tenemos este punto. Y ahí los círculos son de, nos dice 5 por 6, 5 milímetros, es decir 2.5. 2.5, elimino ya esta línea. Y luego aquí también 2.5, lo mismo del otro lado. Eliminamos esta línea, este círculo también, y repetimos el proceso de este lado también. 2.5, hacemos una copia para más rápido, clic derecho, me lo llevo del centro a este punto y luego a este punto, y eliminamos las referencias. Ok. Bien, ya está, entonces ahora hay que extruirlos 14 hacia la parte interna. Entonces seleccionamos todos, los 6 círculos pequeños que acabamos de hacer. Clic derecho, enter y 14 hacia la parte interna. Observamos vista realista, prácticamente no aparece nada. Entonces ahora vamos a sustraerlos para que generen los orificios. Diferencia, seleccionamos, clic derecho y seleccionamos todos los cilindros creados. Clic derecho y ahora sí vamos a observar que ya se crearon esos orificios. Bien, tenemos ahí prácticamente ya lo que son la mayoría de operaciones. Nos falta, si observamos, llevan aquí un redondeo de radio 2. ¿Y cómo vamos a hacer esos redondeos? Con la técnica de revolución. Y para eso pues vamos a tener que cambiar nuevamente nuestro sistema de coordenadas para que X tome la posición de Z. Cambiamos en el eje Y y ahí está, X toma la posición de Z, clic, cambio a vista alámbrica
Déjenme ver, creo que no, era más fácil por el otro lado. Bien, entonces eliminamos esa y nos dejamos en el plano original. Ok, así, porque las vamos a hacer en revolución. ¿Cómo las vamos a hacer? Más fácil, las vamos a hacer fuera de esta parte. Entonces necesito crear primeramente unas líneas de 2 por 2 y aquí también vamos a hacer otra por 2 y vamos a trazar el círculo de radio 2. Es decir, vamos a hacerla afuera y luego la vamos a pegar. Clic derecho, esta parte la vamos a hacer una región. Clic derecho, es una sola. Ocupamos otra de este lado, entonces voy a hacer una copia. Clic derecho, de aquí a aquí. Ok, y luego la voy a desplazar hacia la parte donde la vamos a utilizar. De aquí, clic derecho, de aquí nos lo vamos a llevar hasta este punto. Y esta la vamos a posicionar en esta parte de aquí. Pero para eso necesito poner la referencia para que quede exactamente en el punto. Y para la referencia pues voy a agarrar el centro de este círculo. Ahí está. Cambiamos. Ok. De ahí de ese punto nos debemos desplazar una distancia de 5, que es el espesor de la brida. Y luego nos vamos a desplazar 20, que es el espesor o el tamaño del círculo. Ahí está. Si se fijan, este es el punto que necesito para mover esta pequeña región. Entonces nos la vamos a desplazar. Clic derecho, nos la vamos a llevar de esta esquina a este punto. Y vamos a observar que haya quedado justo paralelo. Ahí está. Voy a eliminar estas referencias y únicamente voy a dejar este eje de revolución. Se le aplicamos una revolución de esta región con respecto a esta línea, 360 grados. Bien, esta línea ya la elimino y repito el proceso de este lado. Entonces, primeramente lo acomodamos en una posición en la cual pueda ver la referencia, que es este primero. Luego acomodo la vista. Dijimos entonces primero son 5, luego son 20 y una línea para acá para estar seguros de que está exactamente bien. Esta parte pues hay que girarla para que esto se pueda acoplar. Entonces nos vamos al comando girar, selecciono la región, este es el punto en el cual voy a girar, ya giro en ese sentido como la necesito. Y ahora sí la voy a desplazar de este punto a este punto. Y nuevamente compruebo que haya quedado paralelo al eje de revolución. Entonces ahí quedó exactamente donde la necesitamos.
y nuevamente hacemos una revolución de esa región, 360 grados. Bien, eliminamos la línea de revolución y ahora sí cambiamos la vista alámbrica para observar nuestros resultados. Ahí tenemos el redondeo, pero está separado, entonces lo vamos a unir, esta y esta en uno solo. Ahí lo tenemos, ya uno solo. El mismo proceso en este otro lado. Están separadas, entonces los vamos a unir, este y este en uno solo. Y ahora sí, ya quedó. Bien, ahora nos falta esta parte, que está compuesta por un círculo de 28 y también lleva un redondeo. Bien, entonces vamos a acomodarnos y cambiamos a la vista alámbrica. Trazamos un círculo tomando como referencia este centro. Dijimos que es de 14. ¿Cuánto es? ¿Dónde está? Perdón, es de 28 de diámetro. Entonces creo que aquí cometí un errorcillo. Estos círculos deben de quedar de 18 de diámetro. Entonces vamos a comprobarlos que sean de 18. Creo que yo le puse 18 de diámetro, debe ser 9. Yo los hice de 36. Ups. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es trazarlos de 18 y los vamos a extruir nuevamente para que queden tal cual. Ahí está. Y los extruimos, clic derecho, enter, 5. Observamos, ¿sí? Y los vamos a unir. Pequeño errorcillo ahí. Bien, ya quedó. Entonces ahora sí, sin ningún problema, vamos a trazar los otros círculos de 28, perdón, entonces son de 14. Y nuevamente aquí está 14. 14 de radio, pues entre los dos hacen 28. Ahí están, perfectos. Y esos círculos deben de salir 9 desde el punto de acá. Entonces ya tenemos 5, lo vamos a extruir 4. Selecciono, clic derecho, intro, y hacia la parte de afuera dijimos que van a salir 4. Comprobamos, ¿sí? Ahí está, tal cual. Lo necesitamos y los vamos a unir en uno solo. Clic derecho. Bien, ahí está una sola pieza. Y finalmente, ahora sí, vamos a trazar los orificios, que en este caso van a tener 18 de diámetro, no se nos olvide. Entonces ahí está la referencia, van a ser de 9 por 2, 18 de diámetro, de 9, perfecto. Y los vamos a extruir 10 milímetros, que queden un poco pasados. De todas maneras, a la hora de hacer el corte, pues se van a eliminar. Ahí los tenemos y observamos que los 10 milímetros hacen que salga por la otra cara. Ahí se ven.
Y entonces ahora sí vamos a hacer una diferencia entre esta pieza. Vamos a extraerle esas dos. Y ya lo tenemos, ahora sí, con la forma tal cual como debe ser. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta hacer los redondeos de 4 milímetros. Y vamos a hacer la misma operación. Pero en este caso sí vamos a tener que voltear nuestro sistema de referencia para que X tome la posición de Z. Entonces vamos a girar sobre Y. Está, X tomó Z. Cambiamos a la vista realista. Perdón, estructura alámbrica. Y igual lo vamos a hacer fuera de. En este caso debe tener, dijimos 4, entonces voy a trazar una línea de 4 por 4 y 4 del otro lado. Y un círculo de 4. Cortamos y hacemos región. Dibujo región. 1, 2, 3, clic derecho. Y hacemos una copia de esa región porque ocupamos 2. Clic, ya está. Bien. Ahora necesitamos el punto donde las vamos a posicionar. Bien, entonces ahí observamos mejor. Y necesitamos que queden pegadas a esta base. Por lo tanto, entonces voy a tomar como referencia este punto. Y necesitamos el valor de S, que es de 14. Perfecto. Hay que tener cuidado por la cantidad de líneas que tenemos. Ahí la tenemos, es este punto el que necesitamos. Entonces vamos a desplazar esta región de esta esquina a este punto. Y se nos pasaba a poner nuestro eje de revolución, que va a ir de este punto. Le vamos a poner 15. Ahí está. Esa medida fue arbitraria, nada más para tener el eje de revolución. Bien, entonces eliminamos la referencia, dejamos la región y su eje de referencia. Hacemos lo mismo con el otro. Dijimos que va a ser este, 14, y el eje de referencia que dijimos 15 también. Y ahora sí, desplazamos la región. De esta esquina nos la vamos a llevar a este punto. Y eliminamos también la línea de referencia. Y entonces hacemos una revolución de esta región con respecto a este punto. 360 grados. Eliminamos el eje de referencia y lo mismo del otro lado. Revolución de esa región con respecto a este eje. Y finalmente eliminamos el eje. Cambiamos la vista para ver el resultado. Ahí está. Y finalmente pues hay que unirlos en uno solo. Entonces unión de S y estos tres. Clic derecho. Y los tenemos ya como una sola pieza. Nos regresamos a nuestras coordenadas originales y finalmente ya tenemos nuestra pieza completamente terminada. Bien, entonces si observamos el trabajo en 3D, pues hay que estar viendo y observando las operaciones que tenemos que realizar
para dar nuestra forma adecuada a nuestra pieza. Esta pieza pues lo vamos a guardar como práctica número 2, unidad 3. Nos vemos hasta la siguiente entrega.